Nombre. Gloria. Gracias, Jesús. Él está aquí, amén. Gracias, Señor amado. Toda la honra y gloria es tuya, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo, hermano. El Evangelio de Mateo. Jesús le hace una pregunta a los discípulos y le dice: ¿quién dicen que soy yo? Algunos le dicen que es un profeta, otros le dicen que es Elías resucitado. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén, el que vino a salvar al mundo. Mateo 16, 21. Después de esta declaración, amén, el Señor sigue hablando. Mateo 16, 21, ¿lo encontraron? Amén, lo leemos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esta iglesia dice: Amén. Amén, gloria a Dios. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, dice, mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, dice, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, dice, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Amén. Para que sea el Señor hablando a todos nosotros. Amén. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia y oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor amado, toma dominio y control de este lugar. Señor, ministranos, Señor, a través de tu palabra, Señor amado, la cual no vuelve vacía, Señor, en el nombre de Jesús, y eso lo creemos, Señor, y lo tomamos para nuestras vidas, Señor amado. En esta hora, Señor, disponemos nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor, el cual algo nos quiere enseñar, Señor amado, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, levantamos bandera de victoria, Señor amado, y atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, Señor. Todo lo que intervenga, Señor amado, entre tu pueblo y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. En el nombre de Jesús, que sea palabra del Espíritu Santo y no palabra de hombre, Señor. Toma dominio y control de mi boca, Señor amado, de mis sentimientos, de mi mente, de lo que yo quiera decir, Señor, y que sea tu Espíritu Santo fluyendo en esta hora, Señor, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, dejamos todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano, amén. Gracias, Jesús. Amén. La palabra dice: desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Amén. Qué valentía y qué amor, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué decisión. Amén. Acuérdense que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, amén, le era necesario, dice la palabra, ir a Jerusalén. Amén. ¿Para qué le era necesario ir hasta allá? Para cumplir el propósito que él tenía en esta tierra. Amén. Un Jesús con una mirada fija en la meta, amén, en su propósito, lo que él vino a hacer en esta tierra. Amén. Para eso él tenía una necesidad, y era cumplir el propósito de Dios. Para que eso fue llamado. Amén. El Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra, amén, para restablecer el vínculo entre los hombres y Dios. Amén. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a su sacrificio, amén, y a la cruz del Calvario, hay ahora una redención para cada uno de nosotros. Amén. Un perdón de pecado. Hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Amén. Y ese era el propósito del Señor en la tierra. Amén. Hacer esa voluntad. Pero él lo tenía claro, hermano. Y dice la palabra que le era necesario ir a Jerusalén. Tenía una necesidad de cumplir el propósito que él tenía en esta tierra. Un Jesús que tenía claro a qué vino, amén. Tenía una claridad. Su propósito estaba en su mente, amén, que ese es lo que tenía que cumplir en esta tierra.
Y para eso tenía que ir a Jerusalén. A pesar que el Señor le mostró que iba a padecer y que iba a ser muerto y crucificado. Pero le era necesario. Le era necesario obedecer al Padre, amén. Él tenía una meta, una mirada. Él veía más allá de lo que le sobrevenía en Jerusalén. Él sabía que iba a ser castigado, crucificado, muerto. Iba a padecer el látigo de Roma, pero él no veía eso, sino que él veía más allá. Él veía la gloria que venía si él cumplía el propósito de Dios en esta tierra. Y es la redención del pueblo de Israel, amén. La redención de cada uno de nosotros. Pero mire cómo este Jesús, tan valiente y tan decidido, y con una visión clara de cuál era el propósito en esta tierra, amén, toma esa decisión. Pero él tiene un propósito y una meta, amén. Y qué bueno que cada uno de nosotros como hijos de Dios, amén, tengamos claro cuál es la meta en nuestra vida. Acá fuimos llamados en esta tierra. ¿Por qué el Señor nos tomó del pecado del mundo y nos trajo a su presencia? Y es bueno, hermano, tener esa claridad, tener esa meta. La meta, póngale mía, es llegar al cielo, hermano, a la vida eterna. Yo pienso que lo suyo también, amén. Para eso venimos acá, para eso tratamos de obedecer al Señor, para eso cumplimos su mandamiento, para tener esa recompensa, amén. Esa es nuestra meta, amén, llegar a ese momento, al reino de los cielos, amén. Pero para tener en claridad esa meta, hermano, hay que tener una actitud de parte de nosotros, el cual es llegar a ese lugar, es llegar a esa meta, tener el propósito de Dios en nuestra mente con claridad. Eso para usted y para mí va a ser una virtud, hermano, porque usted sabe que cuando uno quiere conseguir algo, lo hace y anhela y busca y hace cualquier cosa para conseguirlo, ¿no es así? Amén. Amén. Uno en lo natural se quiere comprar algo, quiere ahorrar y ahorra algo, plata, póngale, y deja de comprarse otra cosa para llegar a ese objetivo. Y pone mano a la obra, ¿no es así? Para llegar a esa meta. También en lo espiritual es algo parecido, ¿no? Tenemos que poner nosotros por obra para llegar a esa meta. Porque dice la palabra que Pablo cantó y Apolo regó, ¿no? Y el crecimiento lo da Dios, pero el crecimiento lo da Dios si nosotros ponemos nuestra voluntad también, amén. Porque muchas veces cuando salimos a evangelizar, a usted le habla a alguien en la calle, amén, le habla de Dios, quizás se entrega a Jesús, pero queda ahí. Y esa persona no pone sus 50, amén, para seguir buscando de Dios. Y para que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Y así sí el crecimiento lo da Dios. Pero si yo quiero seguir a la meta, el cual es la de todos nosotros, amén, conformar a Dios y estar bien delante de su presencia y llegar a la vida eterna, tenemos que nosotros también poner nuestros 50, amén. Y tener esa claridad, hermano, de cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito en la vida, nos va a ayudar a poder pasar los obstáculos, amén. Porque como decía antes, en lo natural, uno busca quizá algo, anhela algo, amén. Y deja de hacer muchas cosas para llegar a ese objetivo, amén. Y en las cosas de Dios, hermano, cuando uno quiere llegar a ese objetivo y mantenerse bien delante de la presencia de Dios, quizás deja de hacerle caso a algunas cosas, amén. Porque lo que uno ve es temporal, quizá uno busca la vida eterna, más allá del problema que está usted pasando o el problema que se le presenta, amén. Muchas personas dejan el camino de Dios o se apartan, amén, por ver el problema, por poner los ojos en el problema, amén. No poner los ojos en la meta, que es la vida eterna, lo que Dios nos dio por gracia y por amor, amén, y ahí tenemos que llegar. Pero para eso tenemos que tener una claridad de espíritu, amén, y una visión más allá de los problemas y las circunstancias, que estamos de paso en esta tierra, hermano. Y que tenemos un propósito en esta vida, amén. Es predicar la palabra, es ser ejemplo para los otros, amén. Es ser carta leída a los demás, amén, para que los demás puedan llegar a los caminos de Dios, amén, a través de nuestro testimonio, de cómo nos manejamos la vida, amén. Pero si yo me manejo así como que me importa, amén, una que dejo de cumplir el propósito de Dios y otra que desvío la mirada de mi meta, amén. Porque a Dios no le agrada que andemos en un camino y en el otro, amén.
Hay un solo camino, hermano, y es Jesucristo. Y es obedecer a su palabra y a sus mandamientos, amén. Entonces no podemos estar de un lado para el otro, amén, sino que tenemos que seguir un solo camino, amén, el camino angosto, el cual le agrada al Señor. Pero mire cómo este Jesús también puso por obra, y le era necesario, dice la palabra, ir a Jerusalén. Tenía una necesidad, amén. Él sabía que tenía que cumplir ese propósito. Él sabía que fue llamado. Él sabía cuál era su recompensa. Él sabía que la cruz de Calvario iba a redimir al pueblo de Israel. Y miren la valentía de él, que no se fijó en el problema, en la circunstancia, ni en lo que le esperaba, amén. En ese sacrificio tan duro y tan hermoso a la vez, amén. Que ha sido castigado, insultado y crucificado por amor a usted y a mí, amén. Y no vio eso, sino que vio más allá, vio la meta. Y eso nos sirve a cada uno de nosotros, hermanos. Cuando yo leía la palabra del Señor, amén, yo decía, wow, tiene una conciencia de que va a padecer. Él sabe de que va a padecer. Y en el camino de Dios, hermano, nosotros, cada uno de nosotros vamos a padecer. Porque el enemigo no se va a quedar quieto, hermano, va a poner palo en la rueda, amén, para que usted desvíe la mirada de la meta. Él quiere arrebatar las almas del Señor, amén. Él quiere desviarlo del camino. Él va a hacer lo que no puede hacer para desviarlo a usted. Pero qué bueno, hermano, que usted tenga esa meta clara, amén, para poder contrarrestar, amén, lo que Satanás tiene planeado para su vida. Porque va a ser más importante a donde usted quiera llegar que el problema que hay. Va a ser más importante, hermano. Le va a ser necesario seguir congregando, seguir orando, seguir buscando, seguir apartándose, venir a la casa de Dios quizá con el último aliento, pero venir, seguir esforzándose, porque tiene un reconocimiento de cuál es la meta. Y eso le va a ayudar a usted a permanecer en el camino, hermano. Permanecer por los años, hermano, y seguir en los caminos de Dios y llegar a esa meta, de cuál es la vida eterna, amén. Dice, me era necesario, dice, ir a Jerusalén, dice, y padecer, amén. Mucho, dice, de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, dice, y ser muerto y resucitado al tercer día, amén. Estaba totalmente convencido de que tenía que ir y tenía que padecer. Pero eso no fue obstáculo para él, hermano. Él siguió el propósito, amén. ¿Y qué es un propósito? Yo me lo busqué, hermano, y decía, propósito, dice, tener una dirección clara. Una dirección clara, hermano. Al blanco perfecto iba él. Hacer lo que Dios le hizo que haga en esta tierra. Eso es tener conciencia de cuál es su propósito. Y eso no lo va a detener, amén. Dice, propósito, dice, una razón por la cual tomo decisiones. Es la razón de él, hermano, ir a Jerusalén y padecer. Porque había llegado la hora, hermano, del sacrificio. Y por ende él tomó esa decisión, ir a Jerusalén y padecer. Y alguna vez, hermano, nosotros en los caminos de Dios tenemos que tomar decisiones, ¿ven? Sigo en el camino. Sigo, me aparto, me quedo. Hay muchas cosas que apagan el Espíritu Santo, hermano. Hay muchas cosas que llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, circunstancias, problemas, dificultades, que nos apartan del camino, que apagan el Espíritu Santo. Y tenemos que tomar decisiones, hermano. ¿Sigo adorando a Dios en medio del problema, del proceso? ¿Sigo sirviéndole a Dios en medio del problema y del proceso? ¿Cuál es mi meta? ¿Agradar a Dios? ¿Llegar a la vida eterna? Hay que tomar decisiones, hermano. Un día Jesucristo, el Espíritu Santo se cruzó en su vida y usted tuvo que tomar una decisión. ¿Dejo las cosas de este mundo o sigo a Dios? Y aquí estamos, hermano, para gloria y honra de su nombre, siguiendo a Dios. Por eso lo veía a Eliseo, amén. Un día cuando yo lo crucé en silla de ruedas, lo invité, vino, puso sus 50, hermano, y acá está.
poquito a poquito el Espíritu Santo va trabajando, amén. Pero él tuvo que tomar una decisión. Me esfuerzo, sigo a Dios. En medio del problema, estoy en una situación, le tengo fe a Dios, le creo a Dios que Dios me va a sacar. Y tuvo que tomar una decisión, hermano. Y tener fe y seguir adelante. Y ahí el Espíritu Santo trabaja y añade. Y hace la obra, porque ponemos el 50, amén. Ponemos por obra, hacemos una acción conforme al propósito de Dios en su vida, porque Dios tiene un propósito en él y en cada uno de nosotros. Pero él puso por obra, hizo una acción para que el propósito se cumpla. Pero si no hacemos esa acción que Dios nos pide, hermano, nos quedamos en el camino, amén. Una vuelta, hermano, había circunstancias, problemas y yo me negaba a predicar. No voy a predicar más. Estaba enojado, ofendido, empatado ahí. Y no predicaba, hermano. Y me decían para predicar, yo decía, no voy a predicar. Veía cosas que a mí no me cerraban, amén. Lo que mi entendimiento pensaba que estaba mal, yo lo veía. Entonces yo me negaba a predicar. Y estaba ahí. Me quedaba ahí empacado en la silla. Retrasaba lo que Dios me había mandado a mí hacer. Amén. Me quedaba ahí. Y por supuesto que venía otro y predicaba, hermano. Porque esta obra no es de los hombres, sino que del Espíritu Santo va a levantar a otro. Porque esto tiene que seguir, hermano. Esto no lo para el hombre. La puerta que abre Dios no la cierra nadie, hermano. Y por más que yo me empaque, me enoje, me quede ahí sentado, la obra de Dios va a continuar. Pero el único que retrasa la bendición, ¿quién era? Era yo. El cual estaba ahí enojado, empacado, amén. No hacía por obra lo que el propósito de Dios tenía en mi vida. Lo anulaba, lo apacaba, lo escondía. Hasta que fue una señora, una viejita, hermano, que apenas caminaba y hablaba todo así. Fue y predicó en la iglesia, amén. Era una viejita, ancianita. Y predicó esa palabra que decía, ¿y qué de él? Tú sígueme. Amén. Y yo cuando le vi a la señora, dije, ¿qué va a predicar? Y hablaba todo así. Y esa palabra, hermano, entró a mi corazón, amén. Porque el Espíritu Santo tenía que hablar en mi vida, hermano, porque tenía un propósito conmigo y tiene un propósito con usted, hermano. Porque Dios nos ama y Dios nos quiere hablar y nos quiere levantar, nos quiere redimir y quiere que usted cumpla el propósito para llegar a la meta, amén. Y ese día yo cambié, hermano, porque sentí que Dios me habló a mi vida, amén. Que no importaba lo que yo pensaba, lo que yo creía. Yo no tenía que seguir igual. No tenía que seguir a los hombres, tenía que seguir a Cristo. Porque Él es el que me iba a llevar a la vida eterna, hermano. Y a partir de ese día yo cambió mi visión también de las cosas. Y pude llegar a un entendimiento, amén. Pero la cuestión está en poner en nosotros nuestros 50, amén. Poner esa acción para que sea cumplido el propósito, amén. La palabra sigue, hermano, dice, entonces Pedro dice, tomándole, dice, aparte, comenzó a reconvenirle, dice, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, amén. En ninguna manera esto te acontezca, amén. Al fin y al cabo, Pedro le dijo, Señor, no te conviene que vayas. No te conviene que vayas a Jerusalén, si allá te espera el padecimiento, amén. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo habla en nuestras vidas, amén? Y dice, no te conviene ir. Dejá, que lo haga otro. ¿Te conviene seguir? Ahí entra la duda, ¿no? Un Pedro que no creo que tenga mala intención con el Señor, ¿no? Porque pienso que lo amaba a Jesús. Pero se dejó llevar por su corazón, amén. Y el corazón es engañoso. Amén. Amén. Pero la visión de Jesús era otra, hermano. Pero para Pedro le decía, no te conviene, Señor, que vayas. Te van a azotar. Te van a castigar, vas a padecer. Y muchas veces cuando padecemos en el camino, hermano, viene esa duda.
¿Te conviene seguir? ¿Vale la pena el camino? ¿Vale la pena padecer a causa de Cristo? ¿Vale la pena? Vale la pena, hermano. Vale la pena. Porque la recompensa es grande, hermano. La recompensa es grande. Yo me acuerdo de Lázaro y el rico, ¿se acuerda? Lázaro muere, el rico también muere. Uno es al infierno y el otro al seno de Abraham. Amén. Y yo ahí tomo conciencia de lo que tengo que hacer, porque digo, vale la pena, hermano. Yo no quiero el infierno. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero la salvación para mí, para mi familia. Y esa recompensa es grande, hermano. Todo aquel que persevere, hermano, tendrá su recompensa. Por eso es bueno perseverar en el camino y agarrar todas las herramientas que el Espíritu Santo nos da. Y una de esas, hermano, es tener clara la meta. La meta es Jesucristo. La meta es el reino de los cielos. La meta es obedecer a Dios. La meta es cumplir el propósito al cual usted fue llamado, hermano. Por amor, hermano, porque sin merecerlo Dios nos llamó. Sin conocerlo Dios se fijó en nosotros. Sin buscarlo Él fue a nuestro encuentro, hermano. Mire cuánto amor. Mire cuánta misericordia. Y algunas veces, hermano, padecemos cosas y nos quedamos en el camino, nos entra la duda de quedarnos, desviarnos, dejar el camino. Por cosas pequeñas, hermano. Y mire cuál grande era el sacrificio de Dios, hermano. Era entregar su vida por nosotros. Era sufrir una muerte agónica por usted y por mí. Por aquel que está en la calle robando, el cual se arrepiente y Dios lo perdona. Por él también. Por todos nosotros, hermano. Alguna vez, hermano, nosotros padecemos cosas mínimas. Y ya queremos desviarnos. Ya cambian nuestros pensamientos. Ya no adoramos como adoramos antes. Ya nos quedamos. Ya empezamos a pensar nuestros propios pensamientos y le buscamos la vuelta y acá no hay ninguna vuelta, acá hay que adorar a Cristo. Acá hay que seguirlo a Él. Acá hay que obedecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acá hay que buscar en rodillas, hermano, es lo único que nos queda. Eso es lo que realmente hay que hacer. Después no hay otra cosa. Después, si a usted le toca un padecimiento, una circunstancia, un problema, es agachar la cabeza y seguir. ¿Por qué? Para llegar a la meta, hermano. Pablo en sus últimos días reconoció tan claramente, amén, y comparó el Evangelio, los caminos de Dios con una carrera. Y dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, no he perdido la fe. Y él ya estaba sentenciado, hermano, a muerte. Pero en ese momento él tomó conciencia y dijo, cuando tuve que pelear la batalla, la peleé. Y dice algo que a mí me queda en el corazón y dice, no he dejado la fe, no he perdido la fe. Y la fe es lo que le hace a usted avanzar, hermano. Porque usted ve el reino de los cielos, ahora no lo ve. Usted cree una promesa, hermano, el cual está escrita. Y cuál el Espíritu Santo da testimonio que es verdad. Y la promesa es el reino de los cielos, hermano, y usted no la ve. Y yo no la veo, entonces tenemos que manejarla y caminar por fe. Y se ve que las circunstancias, las batallas y los problemas que vienen, hermano, hay que soportarlos por causa de Cristo y para llegar a la meta, hermano. Pero muchas veces, hermano, el corazón es engañoso, amén. Y empezamos a pensar cosas raras. Amén, el cual no le agradan a Dios. Y quizá viene el pensamiento y dice, me desvío, dejo, menguo, no sirvo, ¿qué hago? Y entramos en la duda, amén. Y eso a Dios no le agrada, hermano. Por eso hay que tener claro, hermano, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Y el propósito de Dios es seguirlo a Él. Más allá sea de la circunstancia y el problema, amén. Dice, pero Él volviéndose, dice, hablando de Jesús, dijo Pedro, quítate delante de mí, Satanás, amén. Me eres tropiezo, dice, porque
no pones la mira en las cosas de Dios, amén, sino en la de los hombres, amén. Por supuesto, Pedro no quería que Jesús muera, amén, pero había otro propósito. Había algo más allá en Jesús, amén. Él tenía que padecer, tenía que ser crucificado para redimirnos a todos nosotros, amén, para salvar al mundo. Pero Pedro no veía eso, hermano, y le era de tropiezo para Jesús. Amén. Por eso le dice: quítate delante de mí, Satanás, amén. Y alguna vez, hermanos, nosotros tenemos que quitar cosas de nuestras vidas para que no sea de tropiezo, amén. Llegar a reconocer eso, hermano, hay cosas que obstaculizan, amén, al mundo espiritual, nuestro crecimiento espiritual, amén. Y hay que quitarla, hermano. Hay que desecharla. Hay que esquivarla, hay que negarse. Por eso, para Jesús era un tropiezo lo que le dijo Pedro, amén. Porque quería convencerlo que se quede y no cumplir el propósito de Dios. Amén. Por eso dice: quítate delante de mí, Satanás, amén. De alguna vez hay muchas cosas que hay que quitar, hermano. La pereza, ver con los ojos naturales, amén. Hay una cosa importante, hermano, que es estar convencido de quién nos llamó. Y nos llamó Jesucristo, hermano. Muchas veces, ahí en mi casa, amén, cuando, no sé si era el tiempo de COVID, o no sé qué era, que no había culto, o los cultos se suspendían. Y no congregábamos, hermano, estábamos toda la semana en casa. Y uno sabe que a uno le gusta congregar, amén, porque en cada culto, amén, Dios tiene una bendición para nuestra vida, amén. No es en vano venir y congregar, amén. No es en vano esforzarse para seguir el camino de Dios. Y tomamos una decisión con Vale, ¿no? Poníamos la mesita, amén, ahí en el comedor. Poníamos las sillas, así, como una iglesia, ¿no? Y hacíamos un púlpito ahí y hacíamos nuestro culto, amén. Ahí en familia. Obvio que yo predicaba, ¿no? Pero todos alabábamos a Dios ahí, ¿no? Y lo poníamos a Lucía, el bebé no estaba todavía. Y a Baute creo que era bebé, y éramos 3 o 4 y estábamos ahí con la pandereta, y a las 7 de la tarde que teníamos los cultos los miércoles, y los sábados estábamos ahí, y hacíamos nuestro culto ahí. Amén. Porque nuestra meta, ¿qué era? Adorar a nuestro Rey, amén. Y mire qué bueno es eso, hermano, porque a pesar de las circunstancias, yo justo cuando leí esta palabra me acordaba y le decía: Vale, ¿te acordás cuando hacíamos esto? Estábamos re locos, ¿no? Pero bendita la locura, ¿no? Por seguir a Cristo, amén. Pero y estábamos nosotros ahí en familia y aplaudíamos y adorábamos a Dios y después leíamos una palabra y era nuestro culto, amén. Porque no queríamos dejar esa adoración a Dios, amén. El adorar a Dios todos juntos, amén, porque teníamos una meta, hermano, y era adorar a Dios, amén. Y una conciencia de que Dios nos llamó, amén. Y a pesar de las circunstancias y el problema que había en la iglesia, hermano, ver más allá de eso y adorar a Dios. Amén. Quizás no tomar decisiones equivocadas, amén. Y quizás porque en la iglesia pasa esto, pasa lo otro, yo no dejo de adorar, no, sino que seguir adorando a su Rey, a su Padre, al que lo llamó, al que lo ama, al que lo perdona, al que lo redime, al que su misericordia se renueva todos los días de su vida, amén. El que guarda a su familia, el que le provee en su casa, el que le abre las puertas, a ese hay que adorar, hermano. Por eso es tan importante tener claro cuál es nuestra meta, amén. Y es adorar a nuestro Rey. Y eso yo le aseguro, hermano, que a usted no lo va a dejar apartarse del camino. Veo que la Biblia dice que nos separará del amor a Cristo, del amor de Cristo, amén. Tribulación, angustia, muerte, peligro, espada, desnudez, nada. ¿Por qué? Porque hay una meta, hermano. Hay una meta, y sí, es muy difícil, hermano, si usted tiene esa mirada en el blanco perfecto, que es la meta, es adorar a su Dios, adorar a su Rey. Es difícil que usted se aparte del camino, es muy difícil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener una visión clara de quién nos llamó, a quién hay que adorar, a quién hay que seguir. Por eso es importante, hermano, que tengamos esa claridad, amén. Tengamos esa claridad de quién nos llamó, amén.
Por eso el Espíritu Santo en esta tarde nos quiere enseñar, amén, y dice, y yo me anoté acá, dice, tener como meta seguir a Cristo, amén. Tener claro eso, hermano, seguir a Cristo. Tomar esa decisión, dice, y actuar conforme a eso. Tomar esa decisión, hermano. No mirar a los hombres, no mirar el problema, sino mirarlo a Él. Mirarlo a Él, hermano, que Él es el recompensa. Él es el que lo va a ayudar, lo va a alentar. Dice, aunque tenga, dice, que soportar padecimientos, persecuciones. Amén. Dice la palabra que somos bienaventurados, amén, si sufrimos persecución por causa de Cristo. Somos bienaventurados porque la recompensa es grande, hermano. Así que cada padecimiento, hermano, cada problema, cada circunstancia, no la parte del amor de Cristo. No la parte de Él, no la parte de su presencia. Dice, rechazar actitudes, dice que son de tropiezo, amén. Como le decía acá Jesús a Pedro, amén. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, amén. Y muchas veces el enemigo, hermano, trabaja en las mentes, en las personas, y nos pone palo en la rueda, hermano, nos pone tropiezo, nos pone tentaciones, nos pone dificultad, amén, para seguir el camino, amén. Lo bueno es tener una visión clara y poder quitarse de esos problemas, amén. Poder mirar más allá de la meta, la mirada en el autor y consumador de la fe. Poder seguir a Cristo conforme a su voluntad y seguir el propósito de que Él tiene en nuestras vidas, amén. Póngase de pie, hermano, amén. Esto es lo que el Espíritu Santo nos quería hablar, amén. Primeramente a mi vida y después a todos nosotros, amén. Gracias, Jesús. Vamos a orar, amén. Padre, en esta hora, Señor amado, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Danos la fortaleza, Señor amado, para seguir tus caminos, Señor. Espíritu Santo, abra, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor amado, para poner la mirada en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra, Señor amado, la cual no vuelve vacía, Señor, y dará su fruto a su debido tiempo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.